Habrán escuchado hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de muchos otros objetivos que estamos persiguiendo la humanidad entera, particularmente la Unión Europea y, por qué no, aquí en España. La maldita pandemia nos cortó con algunos efemérides o algunas celebraciones. Una de ellas son los 75 años de la creación de la UNESCO, que fue justo el 16 de noviembre del 2020, este 75 aniversario. Vamos a celebrarlo recordando y proyectando a futuro, a corto y medio plazo, grandes objetivos con dos personalidades que nos pueden ayudar mucho. El presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, hola. Hola, ¿qué tal? Alberto Guerrero, presidente de la Federación de Centros Deportivos, Clubes y Asociaciones por la UNESCO, ¿verdad? Sí, deportivos no, pero... Centros, clubes y asociaciones por la sí. UNESCO. Muchas gracias, Alberto. 75 años de la UNESCO el año pasado, que claro, en nuestros corazones está, pero en la agenda todo quedó muerto el año pasado, ¿no? ¿Cómo habría que recordarlo ahora? Efectivamente, sí, porque realmente era el 24 de octubre y el 16 de noviembre del 45 era la fundación de Naciones Unidas y de la UNESCO. Nosotros lo habíamos pensado desde la Federación hacerlo en el 16 de noviembre del 2020, pero debido a la pandemia lo hemos ido posponiendo varias veces hasta ya, por fin, pues el lunes que viene, el día 25 de octubre, que podemos, no con un aforo total, parece ser todavía, pero bueno, un aforo razonable. Hablamos de cultura, hablamos de misiones de paz. Hay tantos proyectos de los que hablar. ¿En qué priorizaría usted, don Federico? No, yo en un cambio de cultura. Hay que pasar de una cultura de imposición, dominio, violencia y guerra, la que tenemos. Cada día invertimos en armas y gastos militares 4.000 millones de dólares. Hay que pasar de esta cultura a una cultura de encuentro, a una cultura de diálogo, a una cultura de conciliación, a una cultura de alianza, a una cultura de paz. Yo lo que preconizo, y es la labor fundamental de la UNESCO, que lo definió así en Yamoussoukro, en Costa de Marfil, en el corazón de África, en el año 1989. Y dijo esto, dijo, todo consiste en pasar de una cultura que dice, si quieres la paz, prepara la guerra, si vis pacem para bellum, a si quieres la paz, prepara la palabra, prepara la escucha, prepara el conocimiento del otro, prepara la conciliación. Alberto, ¿cuáles son los obstáculos? Porque claro, unos dirán los que se arman y otros dirán los que obligan a que nos armemos, ¿no? Es un diálogo de sordos. Pues más bien sí, es un diálogo de sordos, pero también el desconocimiento realmente de lo que estamos haciendo. Realmente nosotros desde las federaciones, los centros, UNESCO y las federaciones internacionales, siempre que trabajamos altruistamente y voluntariamente defendiendo los valores de las Naciones Unidas y de la UNESCO. Pero realmente somos la voz de esas organizaciones ante la sociedad civil. Y creo que es nuestra labor, porque así lo recoge también en los objetivos y valores de la UNESCO y en los estatutos de cada centro, que es difundir esos valores a la sociedad civil, porque es responsabilidad de todos. Es responsabilidad, no es responsabilidad solo de los gobiernos estatales, gubernamentales, de lo que es la labor de toda la ciudadanía que se conciencie y que deje a las generaciones venideras un futuro mejor. Podríamos tener muchos ejemplos dantescos de nuestra historia de guerra. ¿Podemos tener algún ejemplo de cómo unos países se están llevando muy bien con la cultura ahora mismo del diálogo? Pues no sé, por nórdicos o algún ejemplo que podamos poner. Hombre, yo creo que hay un país que se caracteriza desde hace muchos años por favorecer todos los procesos de paz. Este país es Noruega. En Oslo han tenido lugar los primeros encuentros para cambiar la dinámica bélica por la dinámica del encuentro de la palabra y de la conciliación. Y yo creo que está muy bien esta pregunta porque así se le rinde homenaje a un país que, ya digo, yo he tenido ocasión de intervenir en varios procesos de paz y todos ellos se han iniciado, incluido el español, en Oslo. ¿Por qué? Pues porque son gente que han comprendido que deben ayudar a que, en lugar de enfrentarse, se encuentren y se hablen. Y al hablarse, empiezan a solucionar muchos problemas que no tienen solución por la fuerza. En cambio, señor Guerrero, seguro que en todos los países tendría usted delegados de asociaciones y clubes que forman parte del colectivo de ustedes. Sí, precisamente, bueno, el primer club
nació en el año 1947 en Sendai, Japón, y desde entonces se han ido sumando. Toda la sociedad civil se han ido sumando. Hoy día podremos hablar, me parece que entre los 5.000, 6.000 a lo largo del mundo. ¿Qué puede haber? Toda esa infantería, ¿qué consigue en el día a día? ¿Cuáles son los objetivos diarios? Lo que le comentaba antes, los objetivos es defender los valores de la UNESCO a través de la educación, Sí. la ciencia, la cultura y la comunicación, que son los pilares ¿Y fundamentales. cuáles son los pasos así, digamos, un paso directo que se pueda Pues hacer? un paso directo es... Hablar con una escuela, con un AMPA. Sí, sí, bueno, dentro de la red civil también están las escuelas asociadas a la UNESCO. Realmente sí. ellos trabajan con institutos, con colegios, precisamente en defendiendo estos valores. Pero la labor de los centros en actividades, por ejemplo, nosotros siempre difundimos los valores, los días internacionales, decenios, por ejemplo, el Día Internacional de la Paz, el Día de la Pobreza, todos, y ahora mismo también los Objetivos de Desarrollo Sostenible como prioritario, porque realmente es eso. Sí, pero el gran problema está en que la UNESCO, que ofrece todas estas cosas, ofrece a las escuelas asociadas las reservas de la biosfera, Sí. el patrimonio natural, el patrimonio cultural, Ojo, porque todo eso está muy bien, pero todo eso es para beneficio también de una serie de entidades y una serie de personas que con esto pues encuentran que la afluencia turística, si es patrimonio de la humanidad, es mayor que si no lo es, etc. A mí lo que me preocupa es que la finalidad de la UNESCO es la paz. Y cuando se crean las Naciones Unidas por Roosevelt en el año 1945, es muy curioso que en San Francisco se crean las Naciones Unidas y unos meses después, 3 meses después tan solo, en Londres se crea la UNESCO, se crea en Londres. ¿Y por qué? Pues porque se dieron cuenta de que en realidad la misión fundamental, dice, es pasar de la fuerza a la palabra, de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón. Sí. Y esto es lo que tenemos ahora que saber transmitir. Y tenemos que transmitirlo a la gente diciéndoles, por primera vez en la historia, ahora ya podemos todos los seres humanos participar. Porque antes, la participación, cuando era joven, la participación no existía. Claro. El 90% de los ciudadanos y ciudadanas eran gente que nacían, vivían y morían en unos kilómetros cuadrados y no sabían nada de fuera. Pero es que ahora, desde hace unos años, podemos expresarnos. Ahora ya tenemos con los móviles, tenemos la posibilidad de decir nuestra opinión. Y algo muy importante que yo quiero destacar es que antes éramos solo los hombres. El poder absoluto ha sido siempre un poder varonil, ¿sí? Hombres. Y ahora, por suerte, empezamos a reconocer que no hay discriminación ni de género, ni de sensibilidad sexual, ni de... Estatus social. Nada, exacto. No hay ni raza. No, ni de raza, claro, ni de religión, ni de ideología. Estamos en un momento en que ahora sí, ahora la UNESCO tiene la finalidad de decir a la gente, oye, tú tienes que dirigir tu propia vida y eres tú el que tiene que tomar decisiones y no dejar que las tome nadie por ti. O sea, don Alberto, podemos decir que, no sé si hay un break-even o no, pero desde estos momentos, desde esta generación, a generaciones futuras, ¿cree usted que vamos a mejor? Es posible que sí, que vayamos mejor. Es un deber que tenemos de ir a mejor, por supuesto, eso está clarísimo, porque si no, realmente dejaríamos a las generaciones que vienen detrás de nosotros algo irreversible totalmente. La Unión Europea se formó intentando ser un club de socios en lo económico y también para evitar más guerras internas. Bueno, guerras internas, bueno, sí hubo las de los Balcanes terribles, pero es verdad que entre los países de la Unión Europea se llevan bien siempre y cuando el cheque esté a punto, ¿no? La sensación que nos da es que no son un actor importante internacional para frenar también las guerras. Ha habido un retroceso enorme, porque la Unión Europea de Robert Schuman, de Monnet, toda esta era una unión que se basaba precisamente en lo que dice, era la sublimación de la cultura frente a los instintos y frente a la manera de actuar siempre de la guerra y el enfrentamiento. Pero, desgraciadamente, han cambiado mucho las cosas. Y han cambiado mucho las cosas porque, frente a un sistema que rehúsa siempre lo multilateral, el Partido Republicano de los Estados Unidos nunca ha aceptado, desde el año 1919 al final de la Primera Guerra Mundial, nunca ha aceptado el multilateralismo. Entonces ha creado
esta gobernanza plutocrática de los G7, los G8, los G20. Y frente a esto estaba Europa. Y Europa era la solidaridad, eran los derechos humanos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hay estructuras hoy en Europa que no son democráticas. Yo por eso ahora creo que una de las cosas que tenemos que fomentar es una declaración universal de democracia. ¿Por qué ha pasado esto? Ya lo vemos. Vemos que un país pequeño de la Unión Europea pues puede ir en contra de las propuestas de Alemania o de Italia o de España. Se refiere a los frugales. No, ¿por qué? Pues porque en el año 2003 hubo un cambio. Sí. La presidencia francesa aceptó que se dijera que un determinado número de decisiones tienen que tomarse por unanimidad. Y uno tiene poder de veto. La unanimidad es la antítesis de la democracia. Pero en la ONU también ocurre que hay poder de veto, ¿no? ¿O no? Sí, hay un poder de veto, pero son 196. Hay un poder de veto que se estableció también en contra de los principios. Porque fíjese que la Carta de las Naciones Unidas empieza diciendo: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. O sea, después, si quitamos el poder de veto en las grandes instituciones internacionales, podemos ganar muchos más. Exacto. Esto es lo que ahora yo soy muy partidario de que primero nos demos cuenta de que la gobernanza plutocrática ha fracasado, que ahora tenemos que ir a una democracia de Naciones Unidas, pero que tenemos todos que aceptar las reglas de la democracia y el veto y el dar veto, como en Europa, a los 27 países que la componen. Esto es absolutamente contrario. Hay una paradoja, don Alberto, con lo que acaba de decir don Federico, las reglas de la democracia. Y muchos expertos dicen que cuando tú quieres exportar tu democracia a ciertos países, estamos pensando en Afganistán, en muchos otros más, que la democracia no es homologable igual en cada país. ¿Cómo conseguimos hacer una democracia más o menos homologable a nivel mundial? ¿Qué propondrían? Pues mire, me viene a la cabeza ahora mismo por educación de las personas. Realmente es eso. Realmente yo creo que la democracia, que es la participación de todos los ciudadanos, creo que si hay una base sólida en educación, funcionaría perfectamente. Yo creo que sí. Y nosotros estamos falto de eso. Hemos propuesto, y esto es una de las partes del llamamiento de la reunión urgente, que vamos a tener el lunes, pues hemos propuesto que primero se diga que no puede haber veto en una institución multinacional. Lo que tiene que haber es votación ponderada, esto desde luego. Sí, 2/3. Sí, pero que después tiene que haber una declaración de la democracia, una democracia ética, política, social, cultural e internacional. Todo eso además es que ya está hecho. Es que ya lo hemos elaborado hace muchos años y lo hemos preparado. Pero claro, inmediatamente dicen no. ¿Por qué? Pues porque hoy los que mandan son los grandes grupos que a escala mundial son consorcios, que esto ya no lo digo yo, esto lo dijo Eisenhower hace muchos años, y entonces lo que tenemos que hacer es esto, reconducir todo a través de una educación adecuada y a través de medios de comunicación como este. Hay otro matiz, siempre se pregunta, tú puedes dictar una norma, pero tiene que haber un poder ejecutivo, tiene que ir alguien que a quien no cumple le lleve hacia el redil de cumplirla. Dejemos de lado, si quieren, lo de la guerra y la paz. Pongámonos, por ejemplo, en el cambio climático. ¿Cómo hacer que los que contaminan más paguen más o se den cuenta de que tienen que contaminar menos? Porque igual en la Unión Europea estamos invirtiendo mucho y otros grandes países, ¿no? Pues ahí es difícil ese tema, pero realmente ahora mismo lo venía comentando esta mañana con don Federico, que había oído, no sé si lo habrán oído ustedes, que parece ser que la Tierra se está oscureciendo debidamente también a temas de climatización. Sí. Que los árticos están, el otro día también un programa de televisión decía que 6 o 7 científicos viajando por aguas del Ártico que antes eran hielo puro sí. Estaban pasando por unas zonas y un glaciar que te dice que esto sería de millones de años que se está desprendiendo. Es decir, que pues ese es el tema. No sé realmente la implicación de toda la sociedad y de todos los gobiernos en tomar cartas en este tema para salvar Como hacer expediciones con presidentes de esos países y llevarlos. Yo creo que la pregunta es muy buena y en el otoño del 2015 tuvimos respuesta a esta pregunta.
porque estaba un presidente en América, un presidente demócrata, Obama. que se llamaba Obama. Y Obama fue el que aprobó los acuerdos de París sobre esto y el que aprobó la resolución para transformar el mundo de las Naciones Unidas. Pero, por ejemplo, con China no podemos. ¿Cómo? Si China es el fruto de la codicia occidental, hombre. Si China, antes yo lo conozco muy bien, era un gran país, pero era un país enormemente dictatorial y tal y cual, y no tenía ninguna fuerza tecnológica. O sea, ¿China se adaptaría a los objetivos del milenio si los países invirtiéramos? Ya lo creo que se adaptaría, porque no tendría, si en un sistema multilateral no tendría más remedio que hacerlo. Y lo que no podemos pretender es, primero, ganar más dinero porque pasamos la deslocalización productiva a China y después que nos quejemos. Esto no lo hubiéramos tenido que hacer nunca. Vuelvo a repetir, Obama nos dio la llave y dijo, acuerdos de París sí, y los objetivos de desarrollo sostenible que yo llevo aquí, sí. Y era un momento de gran esperanza. Llega el señor Trump y el señor Trump dice exactamente lo contrario, como era de esperar. Los Reagan, los Bush, los Trump, todos estos son contrarios al multilateralismo. Y lo que a mí me sorprende es que no ha habido ninguna reacción en Europa. Durante 6 años hemos demorado la puesta en práctica de los objetivos de desarrollo sostenible porque el señor Trump dijo que no le gustaban aplicarlos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una reacción cívica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que la gente consciente diga, ah, no, yo ahora, como ya puedo expresarme, voy a participar. Participo, luego existo como ciudadano. Y digo que no, en mi móvil pongo, señor Trump, dejaré de comprar productos norteamericanos si usted sigue de esta manera. No puede ser que no tengamos ninguna fuerza a escala mundial. Hablando de los ODS, para terminar, las empresas empezaron con RSC, pero al final apuestan también por los ODS, no solo por imagen, sino porque lo ven sostenible. Las entidades públicas también. ¿Y los ciudadanos lo estamos haciendo? Pues en muy bajo nivel, yo diría. Realmente los objetivos de desarrollo sostenible empiezan en el 2015 al 2030. Anteriormente estaban los objetivos del milenio, del 10 al... Bueno, parece ser que los objetivos del milenio se cumplieron en un 70%. Por ahí. Nosotros ahora mismo ya llevan 6 años los objetivos de desarrollo sostenible, nos quedan 9. Pues veremos a ver a qué nivel ya alcanzamos de ello. Pero la Agenda 2030 precisamente lo que dice es que no es solo deber de los gobiernos, sino de toda la ciudadanía, de todo el mundo. Todos. Es que todos, en una palabra, somos Naciones Unidas y todos somos UNESCO. Claro. Si lo queremos ver así. Y hay que defender esos valores, si queremos defender al mundo, y si no... ¿Cómo llegar hasta ese último ciudadano para que se convenza de que esto es necesario para salvar el mundo? Pues con unos medios de comunicación que transmitan esta responsabilidad, sobre todo pensando en las generaciones venideras. Fíjese que yo le decía antes que las Naciones Unidas empiezan diciendo, nosotros los pueblos, la ciudadanía, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Ahora tenemos que decir, nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de una habitabilidad de la tierra deteriorada. Exacto. Y para eso lo que tenemos que hacer es muy sencillo, es mirar a los ojos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Mirándole a los ojos y decirles, no os vamos a traicionar, no lo vais a pasar mal por nuestra culpa. Yo encuentro que es la mejor manera. A mí me llamó mucho la atención cuando era joven el haber leído un libro de Albert Camus que terminaba con una frase terrible. Decía, les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Pues ahora vamos a atrevernos. En efecto, nos quedamos con esa frase de Camus. Alberto Guerrero, presidente de la Federación Española de Centros, Clubes y Asociaciones por la UNESCO, gracias. Muchas gracias. Federico Mayo Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, muchas gracias. Que vaya muy bien no solo los eventos, sino los que tienen que seguir viniendo y apoyando todos. Gracias a los dos. Igualmente, gracias. Muy amable.